No he iniciado, me pone la grabación, Marina. ¿Cómo? Ya pone que la grabación no se ha... A ver, ahora sí, ahí inició. No, listo. Bárbaro. ¿Y se ve bien la presentación, el PowerPoint? Sí, la presentación Bueno, se ve, tiene medio delay, las camaritas tienen delay, se frenan, pero mientras se escuche y se vea eso no hay problema. bueno, perfecto. Empezamos entonces un poco con lo que habíamos estado conversando ayer y que en realidad este era un tema de ayer, pero no nos dio el tiempo. Habíamos dicho entonces que los dos pilares de la filosofía del derecho son el ser personal y el derecho, y que esta disciplina aparece como mediadora entre estos dos, ¿no? Este tema vamos a ir un poco rápido, así avanzamos con el siguiente, que es aún más importante. Bueno, de la reflexión filosófica respecto al ser humano, habíamos dicho que desde el inicio de la reflexión filosófica siempre se ha pensado en el ser humano, ¿sí? De dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra existencia, qué somos. Todo eso siempre fue producto de la reflexión filosófica. Y un poco para ordenar estos interrogantes surge esta disciplina, que es la antropología, que recién en la segunda mitad del siglo XIX aparece más sistematizada, ¿sí? Adquiere una figura un poco más uniforme y consciente con la teoría evolutiva. La antropología es una de las ciencias en las que nos vamos a apoyar para empezar a reflexionar acerca de qué somos. Antropología, la etimología de la palabra es antropos, significa ser humano, y logos, estudio. Y esta disciplina estudia al ser humano tanto en su faz biológica como en su faz cultural, pero siempre como parte de una sociedad. ¿Sí? La evolución humana, la relación con los otros, la relación con el medio ambiente, el lenguaje, los modos de vida. La primera pregunta que aparece con esta disciplina es ¿cómo surge el ser humano? ¿Sí? Como todos sabemos, hay dos teorías: la teoría evolutiva, que dice que el ser humano es producto de un desarrollo evolutivo, ¿no? Que surge con la primera materia, con el primer átomo. Y por otro lado, la teoría de la creación, que el ser humano nace del amor de Dios y todo lo que está en el Génesis escrito en la Biblia. Tanto partiendo de una teoría como de la otra, llegamos al mismo resultado, ¿sí? A estas dos afirmaciones que son comunes a ambas, que el ser humano es la última creación, ¿sí? Es el significado final de una conclusión. Primero aparecen los astros, después la tierra, los mares, los animales, y último aparece el ser humano. Y además, la creación del ser humano, más allá de ser una modificación cuantitativa, numérica, o sea, una creación más, se produce una modificación cualitativa, ¿sí? Cambia la calidad de las creaciones. Hasta antes de la aparición del ser humano, el mundo se regía por las leyes naturales, ¿sí? Las leyes de causa y efecto. Ante determinada causa, determinado efecto. Era siempre lo mismo, ¿sí? Negri decía, era un mundo sin novedad, siempre pasaba lo mismo. En cambio, cuando surge el ser humano, surge también la libertad y la imprevisibilidad. El ser humano es imprevisible, nunca sabemos cómo va a reaccionar, ¿sí? Entonces hay una modificación también cualitativa en orden al resto de los seres y el resto de lo que existe, ¿no? El ser humano, además, está dotado de razón. Esto es lo que nos diferencia del resto de los seres. Deja de ser un mero objeto de la naturaleza, sino que tiene esta particularidad, ¿sí? La razón puede verse como una capacidad de ampliar las reglas y propósitos del uso de todas las fuerzas más allá del instinto natural.
Y también, con la razón, surge la cultura, ¿sí? El universo de la cultura. El ser humano empieza a modificar la naturaleza para su beneficio y su conveniencia y empiezan a surgir los productos culturales. Hay una cantidad infinita de manifestaciones culturales, tanto, bueno, podemos hablar desde las primeras, como el fuego, la vivienda, y bueno, y también el uso de herramientas, hasta las más actuales, en donde el ser humano logra, a través de estos productos culturales, superar incluso sus propios límites físicos, ¿no? Por ejemplo, Internet, el teléfono, hablar de un lugar a otro con mucha distancia, el microscopio y el telescopio, que incluso superan su capacidad visual, también las auditivas. Bueno, los productos culturales son infinitos, son muchísimos, tanto así que se dice que ya no queda nada natural en la Tierra, ¿sí? Que no queda nada que sea producto de la naturaleza netamente. Negri siempre hacía mención a un poema de Nalle Roxlo, que se los traje acá para leer, que dice que incluso la luna es un producto cultural, ¿sí? Dice así el poema. Tú que has visto las lunas literarias, que por las hojas de los libros ruedan, ven a ver esta luna. Es una simple luna de la naturaleza. No digas se parece, no hagas ninguna metáfora, aunque sea la justa, la inhallable, la que nunca visitó el corazón de los poetas. No cuelgues de su disco claro y puro ningún cintajo literario. Sueña que por primera vez abres los ojos y a una noche de luna la contemplas. Siempre Negri lo leía y contaba, ¿no? Cómo hasta estos productos que parecieran ser naturales están teñidas de toda la obra de los poetas, ¿no? En estos casos. A todo le damos un significado cultural, ya lo natural no lo tiene. Ahora, ¿a ustedes qué les parece? ¿El ser personal es un producto natural o un producto cultural? Para mí las dos cosas. Yo Bien. creo que claro, que hay como una base que es biológica, a partir de la cual como que se apuntala, pero que después predomina lo cultural. Sí, no sé si diría que la luna no es natural, qué sé yo, para mí la luna es algo natural, más allá de lo que uno pueda decir, o escribir, o filtrar sobre la luna. Sí, volviendo al tema de lo de la luna, ¿no? A lo que se refería Negri cuando contaba esto es que por más que sea un producto natural, ¿no? Que no tiene intervención del hombre en su creación, le damos un significado y un matiz, ¿no? Romántico quizás, no sé, de obra de canciones, de poetas, que quizás no sea natural puramente, digamos, ¿no? A eso se refiere, que hasta lo creado naturalmente tiene un matiz cultural que nosotros mismos le damos, ¿no? A todo lo natural lo miramos de alguna manera determinada, producto de nuestras propias vivencias, de nuestra propia cultura. A eso se refiere, sobre todo, de que por eso ya no queda nada natural sin esa visión o ese matiz que nosotros podemos darle. Y sí, como dice Raquel, exactamente, la dimensión fisiológica o biológica de los seres humanos es una condición basal, es la base, pero después de esa condición basal, de esa dimensión fisiológica, aparece la dimensión cultural, que es aún mucho más importante, ¿sí? Que es el fundamento, es lo fundamental. El ser humano es un producto cultural porque el ser humano es un ser haciéndose, ¿sí? Un ser haciéndose en el encuentro con los otros. Nosotros nacemos y desde el momento en que nacemos ya empezamos a seguir haciéndonos y seguimos haciéndonos hasta el último día de nuestra vida, ¿sí?
Ayer hablábamos de los hábitos, de los mandatos, de las formas de vida, de las técnicas del lenguaje, del aprendizaje. Todo eso es producto de la cultura, que nosotros lo aprendemos desde nuestras primeras vinculaciones hasta el último día estamos haciéndonos, ¿sí? El ser humano es un ser haciéndose. Y este ser proyectivo es muy importante para el derecho. Después lo vamos a ir viendo. Y bueno, lo fundamental de esto es que nos hacemos en el encuentro con los otros, ¿sí? Mediante el uso de nuestra libertad. Nosotros siempre tenemos esa posibilidad, ¿sí? De vivir en apertura o de cerrarnos en nosotros mismos, pero para seguir haciéndonos es necesario vivir en apertura, ¿sí? Estar abiertos al encuentro con los demás. Y esto también es fundamental para después presentarnos nuestra perspectiva filosófica. Pensaba, Sí, para articular lo que es lo natural y lo cultural, por ahí pensar en el ejemplo de un bebé, por ejemplo. O sea, cuando nacemos, en realidad hay toda una anticipación cultural desde el nombre, la ropa, el que te espera, el número de hijos que sos, qué sé yo, nada. El bebé nace, y nace en un medio determinado y necesita de un otro para sobrevivir. O sea, sí, nada, eso. exactamente. Hay autores, y después vamos a ver un poco a un filósofo del diálogo, que es López Quintás, ¿no? que él explica en uno de sus escritos que nosotros, los seres humanos, tenemos 9 meses previos al nacimiento en el vientre materno y después de 9 meses recién posteriores al nacimiento es cuando nacemos, ¿no? Él habla mucho de que los primeros 9 meses o el primer año de vida es fundamental para un bebé, para un recién nacido, para seguir avanzando en su desarrollo, ¿no? Que es fundamental. Él dice que nacemos con anticipación para seguir formándonos en ese primer año, que recién después de ahí, de ingresar en este mundo de la cultura, recién ahí es como que si naciésemos. Eso es que nacemos anticipadamente. ¿Sí, Carlos? Sí, una línea simplemente. Por ahí la diferencia se puede entender si comparamos, como alguien lo hizo recién, comparamos un animal, una especie, con el ser humano. El animal nace, muere, se reproduce, envejece e inevitablemente así en todos los miles y millones de especies que aparezcan en el mundo. Y se explica por la ley de causalidad. Causa-efecto. La misma causa, el mismo efecto, y luego este efecto se convierte en causa y luego da lugar a un nuevo efecto. No hay ninguna novedad y precisamente biológicamente transcurre siempre exactamente igual. Los seres humanos tenemos parte de esto, como alguien decía bien, la dimensión biológica, nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, morimos, pero en ese intervalo se da algo que no se da en nada conocido, y que es la conformación de nuestra propia realidad personal. Esa conformación de nuestra propia realidad personal que es exclusivamente cultural, no existe en ninguna otra especie y se llama o se denomina libertad. Y como bien estabas marcando recién en el cuadro, que ahora vas a retomar, somos el resultado. Hay como una especie de base biológica, alguien lo dijo muy bien, pero hay algo que no tiene nadie en otra especie, que es esa tendencia, necesidad de encontrarnos con los demás. Así como nos hacemos en el encuentro, también lo vamos a ver, nos podemos deshacer en el desencuentro. Recuerden esto, entonces, causa y efecto, libertad, para poder distinguir bien lo que nos diferencia a nosotros de las demás especies. Sí, Marina, por favor. Bien, bueno, seguimos avanzando ahora. ¿Qué les parece del derecho? ¿Es un producto cultural o natural? Para mí es plenamente cultural, porque el derecho va evolucionando a lo largo del tiempo y tiene que ver un montón con el producto cultural justamente y las modificaciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo. Sí, tal cual, Para Florencia. mí tiene un sustrato natural y después tiene una evolución cultural, digamos. Pero el derecho
para mi postura, tiene un sustrato natural. ¿Cuál sería? El orden, la convivencia, el orden en la convivencia. El hombre es social por naturaleza, y por ende también necesita de un orden. Sí, es interesante. Diría que por ahí eso invitaría a pensar un poco más si hay alguna diferencia entre el ser social o la socialidad meramente como una tendencia a vincularse con los demás, y lo que nosotros proponemos, que también forma parte de la condición humana, pero que va mucho más lejos, que es la posibilidad del encuentro. También los seres humanos somos seres gregarios, al igual que los animales también son seres gregarios. Diría que lo biológico, en punto a lo natural, si podemos coincidir, está en esa necesidad de vincularse con el medio ambiente, pero lo demás, la misma noción de orden, la misma noción de convivencia, las formas de convivencia, la manera en cómo nos relacionamos, lo familiar, eso ya es decididamente cultural. Cambia, se modifica, puede estar, puede no estar, y hay diferentes formas de que esto se traduzca en la realidad dependiendo de las culturas. Diría que es un tema para pensar, pero la base natural sería nada más que ese dato de la necesidad del otro, después ampliamente superado por lo cultural, pero me parece bien interesante lo que planteas. Bueno, seguimos. Bueno, el derecho es un producto cultural que es creado por y para las personas, ¿sí? Es creado por el hombre y para los hombres. Es una manifestación de la cultura. Durante toda la vida, los seres humanos han creado formas de organización social, ¿sí? La religión, la moral, el derecho, en este caso, con el fin de ordenar esa libertad, ¿sí? Más allá de que haya teorías que piensen que el hombre nace bueno, otras teorías que piensen que los seres humanos nacemos malos, más allá de eso, como decíamos al principio, el ser humano, por esa libertad, siempre puede actuar bien o mal, ¿sí? Entonces, ahí está el derecho para actuar cuando el hombre actúa mal. Siempre puede tener una actitud de cierre o de apertura. Entonces, con el fin de ordenar esa libertad, surge el derecho. Perdona, ¿alguien dijo algo? Sí, yo te iba a hacer una pregunta. Sí, Renzo. Eso depende de la mirada que tengas, porque un jus naturalista te puede decir a lo mejor que es producto natural. Kant, cuando hablaba de que hay ciertos principios axiológicos que vienen del universo, también tenemos en cuenta que entonces sería un producto natural. En cambio, un positivista te diría tranquilamente que es un producto cultural por el hecho que es un conjunto de normas jurídicas para el positivista clásico. Sí, Renzo, como explicaba ayer Carlos, dijo, no, hay distintas perspectivas acerca de cada uno de los temas que tratamos. Nosotros acá presentamos una, pero como volvemos a decir, la filosofía no intenta desterrar un orden para imponer otro, ¿sí? Sino que nosotros acá lo que vamos a tratar de hacer es desengranar todos los órdenes y pensar en cada una de las posturas. Nosotros venimos acá formados de una manera y quizás vamos a pensar de otras maneras con distintas perspectivas, ¿sí? Esta es una perspectiva que nosotros creamos, recién que nosotros pensamos. Recién Carlos también decía que el derecho es un producto natural y dio su fundamento, y también es un fundamento para pensar y para seguir reflexionando, ¿sí? Está muy bien lo que dijiste y es algo también que aprendemos en la facultad. Pero bueno, acá también les venimos a mostrar otra mirada, pero siempre con el mismo fin, para seguir pensando, así que también es riquísima esta intervención, ¿no? Para pensarlos desde otra mirada. Nosotros, no, por favor, nosotros vemos al derecho entonces como un producto cultural y como una construcción cultural
de un momento y un lugar determinado. Como todos los productos culturales, ayer hablábamos de los seres en situación, de que somos seres situados, tienen esa impronta de la época en que fueron creados, ¿sí? Todos los productos culturales. Y nosotros, al ver al derecho también como un producto cultural, vamos a darle ese mismo marco, ¿sí? Del derecho no mirar solamente lo que está ahí, sino mirar también alrededor, qué pasaba en ese momento, qué pasaba en ese lugar. Así como todos los productos culturales, podemos seguir pensando y entendemos así al derecho como una experiencia mucho más compleja. ¿Sí? Los estudios hoy sobre el derecho no están ceñidos solo a las categorías jurídicas. Nosotros venimos pensando el derecho como un conjunto de normas, jurídicas, y acá lo que tratamos de pensar y lo que tratamos de reflexionar es que tenemos que empezar a incorporar otras realidades que están cerca del derecho, que no es solamente ceñirlo a una categoría jurídica. ¿Sí? Pensar al derecho con una cultura determinada nos permite eso, ¿no? Y tomar mano de otras ciencias como la antropología, como la historia del derecho, como la sociología, para empezar a darle una entidad y que sea una experiencia más compleja. Ayer contaba Carlos, ¿no? Hablábamos de esto, ¿no? Como es el caso de América Latina, que a nosotros nos importaron las normas europeas y que no responden y no respondían en ese momento a nuestras necesidades, ¿no? Y particularidades. Entonces volver a pensar un poquitito en todo eso, repensar el derecho o más bien las normas jurídicas que tenemos hoy, a qué necesidades responden. Bueno, es pertinente que el derecho y la teoría jurídica busquen tender puentes comunicantes con otras disciplinas que ayuden a comprender los contextos y procesos en los cuales se origina el derecho, más allá de la legalidad positiva. ¿Sí? Es de vital importancia pensar al derecho en el contexto. De esto hablábamos un poco recién. Y esto controvierte... Sí. Perdón, Marina. Sí, Carlos. Sí, solamente una idea. Volví un poquito la placa para atrás, la que pusiste recién. La anterior a esta. La otra. Ahí. Remarcar esta idea, que ya la venimos trabajando, pero hay que poner todo el peso en ello. Dice, es pertinente que el derecho se vincule con otras disciplinas. Esto implica que el derecho de ninguna manera puede ser entendido desde un lugar puro, impoluto, no contaminado. No existe una lectura pura sobre el derecho, no la puede haber. Intentar pensar o suponer que el derecho debe analizarse purificándolo de todos los demás vasos comunicantes que tiene la sociedad, trae consecuencias nefastas, tanto en el plano de la práctica como en el plano de la teoría. Y hoy se revela como radicalmente insustancial, inasible. No hay posibilidad alguna de entender al derecho como descontaminado, desconectado de la realidad social. Si hacemos esto, y al hacer teoría, entonces explicamos algo que no tiene nada que ver con el derecho, aunque esta idea pueda prender y constituirse en el eje de la explicación de la teoría jurídica en los 2 últimos siglos. No hay teoría pura del derecho y resulta imposible, salvo que queramos ver cualquier fenómeno de la sociedad de espaldas a la realidad. Era esto solo. Seguí, por favor. Bien, bueno, y seguimos con esta idea, ¿no? que habíamos dejado, que esto controvierte la idea tradicional y hegemónica que hay del derecho, ¿no? De que lo entiende como un sistema cerrado de normas, y ello abandona elementos externos a él. Ayer, cuando hablábamos de qué es el derecho, muchos dijeron, y muchos dijimos en su momento por lo aprendido, ¿no? Que es un conjunto de normas. Entonces, esta perspectiva no es equivocada ni falsa, pero sí es sumamente reduccionista. Después vamos a ver cómo es el reduccionismo, pero
a lo que nos referimos es que es una parte del derecho, ¿sí? Muchas veces las normas jurídicas son un reflejo del derecho, pero no es lo único que hay. Eso deja por fuera el análisis de un principio básico para entender el derecho, como es la realidad social. Entonces, a esto queremos ir, a no reducir el campo del derecho solamente a lo jurídico, a la norma jurídica, sino hay que ampliar un poco más la perspectiva, ¿no? E incorporar toda esta realidad social y otras disciplinas, como dice Carlos, dentro del derecho, no como algo externo a él. Sí, yo ayer cuando preguntaron la definición de derecho me quedé pensando cómo lo pensaba yo. Sí. Y yo en realidad lo considero como si fuera una herramienta para resolver conflictos. Y después eso lo enganché con lo que decía Carlos, de que de última nosotros tenemos un modelo que es foráneo, que se copia de otras realidades y de otras situaciones, y que por ahí eso lo distancia justamente de ser una herramienta para resolver los conflictos que tenemos nosotros, que son propios, digamos. Sí, tal cual, Raquel. Y después, bueno, cuando sigamos avanzando un poco en la materia, ¿no? Vamos a ver que como ayer también adelantaba Carlos, todo esto y toda esta enseñanza de la ciencia del derecho que nosotros tenemos desde la facultad y desde todo, no es para nada ajena a la realidad que vivimos, todos lo aprendemos de esa manera, también para nosotros va de la mano con una concepción distinta del ser humano, que es también lo que vamos a tratar en un rato, ¿sí? Pero bueno, queremos empezar a pensar entre todos juntos, a reflexionar y ver al derecho como algo distinto a la norma jurídica, separar un poco eso que aprendimos, que lo aprendimos desde el primer día de la facultad, y empezar a ver otros aspectos del derecho, que para nosotros son aún más importantes. Ayer también hablábamos un poco de esto, ¿no? De si el derecho es bueno o malo, y vamos a hablar de la modificación de la naturaleza, ¿no? De estos productos culturales, si son para bien o son para mal. Más allá de la complejidad de definir esos términos, podemos decir de una manera muy resumida, una aproximación, que bueno es todo aquello que ayuda a la realización de la especie humana, y lo malo es todo aquello que lo lastima o lo mata. Los productos culturales, hay algunos productos culturales buenos, hay algunos productos culturales malos, pero esa percepción de un producto cultural también puede variar con el tiempo, ¿sí? Y para eso es necesario el pensamiento crítico. ¿Cuál producto cultural se les ocurre que durante muchísimos siglos fue visto como algo positivo, y luego de un pensamiento crítico acerca de ese producto cultural se empezó a ver que no era tan bueno como se pensaba? ¿Cuál ejemplo se les viene a la cabeza? La modificación del medio ambiente, ¿puede ser? Bueno, sí. Las leyes, ¿Cómo? las leyes en particular, en relación con el derecho. Sí, podría llegar a ser algunas leyes que en algún momento fueron utilizadas y después se entiende que no son tan buenas. Pero bueno, el ejemplo... ¿Cómo? Un arma. Bueno, ahora vamos a ver eso puntualmente. Sí, yo creo que por ahí también el concepto del ojo por ojo y diente por diente. Ese concepto Perdón, de Lisandro, justicia, no escucho bien. el concepto del ojo por ojo y diente por diente, el concepto de justicia estaba antes y después fue evolucionando, entendiendo de que en una vida en sociedad no se podía seguir con ese concepto de justicia, sino pasar a algo más imparcial también y tener esto del derecho y las normas que puedan reglar las relaciones entre las personas. También, la verdad, Lisandro, discúlpame, pero escuché un poco mal, pero igual entendí a lo que ibas, esto de cómo fue variando también el concepto de justicia. Yo creo también que así, perdón. Hay un ejemplo muy famoso que por ahí todavía nadie
Sí. A veces nosotros Sí. decimos que es como el estereotipo, ¿no? A Eh, veces pu- algunos se lo... Sí, a ver. ¿Pueden Iba a ser las hablar de eso. de toros? ¿Cuál? La corrida de toros, creo, ¿no? ¿Qué Sí, dijiste? sí, también. Bueno, hay uno que es mucho más claro, lo voy a decir así, Nazismo. lo pensamos desde ahí, que es la esclavitud, ¿sí? Durante muchísimos siglos fue vista como algo bueno. Es más, hay filósofos que llegaron a defenderla, a decir que era algo necesario del ser humano. Incluso hay filósofos que hasta describieron físicamente cómo tenía que ser un esclavo, ¿no? Muchos decían que por su aspecto físico nacían esclavos, con características para ser esclavos. Y bueno, después Había de muchos una... que... Perdón. Profe, Sí, que había muchos en esa época que estaban en contra de la esclavitud. O sea, no, dependía de la perspectiva de cada uno, ¿no? Que era, sí, estaba sí, bien o pero estaba bueno, mal. siempre tratamos de ver el pensamiento general, digamos. Entiendo también, y sí, había algunas personas que estaban en contra de la esclavitud, pero a lo que vamos que es que socialmente estaba bien visto, ¿no? Era muy común que exista la esclavitud, y de un tiempo a esta parte, bueno, de un momento se empezó a ver a través de un pensamiento crítico que era totalmente denigrante la esclavitud, y bueno, y de ahí se abolió. Pero bueno, es un ejemplo, como muchísimos otros que ustedes mencionaron, de cómo un producto cultural va evolucionando, esa percepción de ese producto cultural va evolucionando y puede variar con el tiempo, y también muchas veces pueden manipularse a las personas para demorar esa percepción de ese producto cultural para que siga viéndose bueno cuando en realidad no lo es, ¿no? Y más allá de que haya productos buenos y productos malos, también, perdón, ¿alguien dijo algo? Acá, sí. También se me ocurre que esto de la percepción de un producto cultural puede variar, no solo en el tiempo, sino también dependiendo el lugar territorial en donde vos te encuentres. Porque Sí, si por vamos a supuesto. ciertas culturas hay cosas que están recontra legitimadas y son buenas, y desde acá lo vemos con ojos horribles, y viceversa. Sí, tal cual, tal cual. Hay expresiones culturales que son nefastas, bueno, ya todos sabemos, ¿no? En el mundo árabe, en África, que acá nos parecen terribles, y bueno, socialmente se siguen viendo como buenas. Pero bueno, lo importante de todo esto es que esa percepción de todos los productos culturales puede variar con el tiempo. Sí, eso es la idea que nosotros pretendemos que ustedes se guarden. Que no es algo estático, sino que es algo que va evolucionando. Sí, es dinámico, quizás se tardan muchos siglos, quizás no se tarda tanto, pero a través del pensamiento crítico estas percepciones pueden ir variando. Y también, como decía recién, hay una tercera columna que Tal vez, tal vez el día de mañana, cuando nos estudien a nosotros, digan que tenemos una nueva forma de esclavitud en relación al trabajo, o no sé, pensaba el rol de la mujer como una sí, cosa, hasta pasar a ser, o de los niños, de ser también una cosa, a pasar a ser sujetos de derecho, qué sé yo, no sé. Sí, por supuesto. Bueno, el patriarcado, como estuvo, el rol de la mujer como estuvo sostenido durante tantísimos años, y hace un tiempo que ya se viene defendiendo otra postura, y empezó a cambiar esa percepción, tal cual. Bueno, y la tercera columna, a la que nos referimos, los filósofos la llaman ambigüedad de los valores, que son creaciones culturales que no pueden definir su ubicación por sí mismas, y que según el uso que se les dé pueden estar en una u en otra de las columnas. El ejemplo que nosotros siempre damos en clases es el bisturí, que sirve, por ejemplo, a un médico para operar y para salvar una vida, pero también puede servir para matar a alguien, ¿no? Recién nombramos las armas. O incluso el automóvil. El auto nos sirve y es fundamental para llevar a nuestros hijos a la escuela, para trasladarnos de un lado a otro, pero también es una de las primeras causas de
de muerte, ¿no? del país por los accidentes automovilísticos. Entonces, bueno, hay productos que según el uso que se les dé, pueden estar en uno o en otro lado. Con respecto al derecho, ¿en qué lugar de la tabla lo colocaríamos? En este sentido, se ha intentado ensayar al derecho desde una mirada negativa, ¿sí? Vamos a nombrar lo que es para nosotros dos ejemplos. Por ejemplo, la teoría marxista, que explica que el derecho es una estructura de manejo de la clase social más poderosa a la más débil, ¿sí? Ve al derecho como un instrumento de opresión. Y por otro lado, la perspectiva de Kelsen, que propone al derecho como un orden coactivo, construido por normas portadoras de un deber ser, de una sanción. ¿Sí? Para esta teoría, la coacción es un elemento fundamental del derecho y no existía para el derecho un contenido anterior al de su mera definición autoritaria. Después vamos a ver que para nuestra perspectiva, la coacción, que Kelsen presenta como un elemento fundamental, para nosotros la coacción no es parte del derecho, ¿sí? Estas dos para nosotros son una mirada negativa del derecho porque lo ve como un orden de poder. Nosotros lo que vamos a intentar hacer en esta clase es buscar todos los significados positivos del derecho, ¿sí? Recuperar sus rasgos esenciales y universales. Y por último, que también lo mencionamos a lo largo de la exposición, es ¿para qué el ser humano creó el derecho? ¿Sí? Los fundamentos de la creación es esta, ¿no? Que somos seres sociales, que vivimos en sociedad, vivimos con el otro, y no por ello tenemos que renunciar a la satisfacción de nuestros propios intereses. Muchas veces se generan conflictos, por ejemplo, ante un bien que uno no quiere ceder, y como decíamos, esta actitud de cordialidad o esta actitud de egoísmo la podemos tener todos por nuestra libertad, ¿viste? Y porque somos imprevisibles. Entonces, cuando se generan esos conflictos, el derecho surge para ordenar esa libertad y para resolver los conflictos de manera pacífica, ¿sí? Ese es el fundamento de la creación del derecho. Negri explica en uno de los textos que está subido en la cátedra virtual que el derecho intenta apoyarse sobre dos categorías. Por un lado, la ética, que la ética reflexiona sobre lo que está bien y lo que está mal, y por otro lado, intenta apoyarse sobre el diálogo, que es esa apertura que se realiza con la llamada y la respuesta del otro, ¿sí? Nosotros vivimos en contacto con los demás. Y en esta unión de la ética del diálogo es donde surge el derecho, y así es como vamos a exponer el derecho a lo largo de las clases. Entonces, ¿me disculpas? Sí, Carlos. Antes de pasar, volvé para atrás, por favor, Marina, porque recuerdo algo que se comentó ayer, y alguien preguntó, y podemos aprovechar para agregar algo más. Alguien preguntó si había diferencia entre el derecho y la moral, o cómo se entendía el derecho con lo moral, si eran cosas similares o distintas. Entre la ética y la moral. Entre ética y la moral. Para hacer algo muy, ya que estamos de paso acá, muy sencillo, después podemos profundizarlo. Lo moral implicaría todo un universo de exigencias que se le dirigen al ser humano, mientras que la ética sería la reflexión, el análisis o la explicación de estas exigencias morales que forman parte de la realidad del hombre. Aclaro, y esto también es muy interesante, como motivo de controversia, es una controversia prácticamente por ahora no agotada, que hay muchos que consideran que lo moral no forma parte ni de la realidad jurídica ni la realidad del hombre. Después hay perspectivas más atenuadas que hablan de la existencia de la moralidad, pero que niegan que exista vinculación con el derecho. Esta perspectiva, que es la más nociva y es la que dominó durante casi 2 siglos
la lectura sobre el derecho es propia de autores como Kelsen. Negar totalmente que haya una relación alguna, entre moral o ética y derecho. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de defender y argumentar para recuperar, como decía bien Marina, y ya lo contaba en algún momento Negri, se trata nada más que de repasar cuáles son las características del derecho. Algo tan simple, pero tan importante como esto. No estamos inventando nada, no estamos generando un nuevo derecho. Héctor decía, hay que tomarse el trabajo de repasar, y para eso hay que ir hacia atrás en la historia, cuáles son los rasgos imperecederos del derecho. Los hemos olvidado, y en los últimos 2 siglos esto es acuciante, hemos olvidado los verdaderos rasgos del derecho. Y hoy muchas veces lo que se llama derecho no es más que una mera caricatura del poder. Héctor decía simplemente, esto es lo que hay que repasar y previamente conocer. No estamos inventando ni generando nada, ni es nuestra intención proponer un nuevo derecho. Simplemente repasar algo que el derecho nunca tendría que haber perdido. Por ejemplo, esa conexión entre derecho y justicia. Sigue, Marina, por favor. Bien. Volvemos acá que, como les decía, nosotros pensamos que toda nuestra existencia está ligada a lo de los demás, ¿no? Nosotros somos seres humanos abiertos al encuentro y ninguna de nuestras dimensiones es posible sin el otro, ¿sí? Yo no puedo ser hermano sin hermana, no puedo ser madre sin hijo, no puedo ser hijo sin padres, no podemos ser amigos sin amigos, no podemos ser profesores sin alumnos, no podemos ser alumnos sin profesores, ¿no? Toda nuestra realidad está ligada a la de los demás. Y para nosotros el otro es constitutivo de nuestra persona. Estamos constituidos también por el otro, ¿sí? El otro no es un consecutivo de mí, algo que me sigue a mí, sino es algo constitutivo. La gran pregunta es si el ser humano consiguió lo que buscaba al crear el derecho o todavía es un proyecto. Eso es lo que vamos a ver más, sobre todo en la segunda parte, ¿sí? Que vemos específicamente el derecho. Así que esta pregunta quedará abierta para futuras clases. Bueno, esta fue la exposición de lo que es naturaleza y cultura, y ver un poco al derecho, ¿no? Como un producto cultural. Y el tema que estaba previsto para hoy, que es el que vamos a dar, que son las antropologías de la existencia. Si querés, mientras abro la filmina, Carlos, no sé si la mano esa es de ahora o había quedado del anterior. Ahí estamos. No, a lo mejor que lo que apreté un montón de veces, cuando hiciste la pregunta de qué era el derecho, me acordaba, si esto hubiera sido cuando yo estudiaba, hubiera apretado la mano indefinidamente y me hubiera peleado con vos y hubiera defendido a muerte la idea que el derecho es un orden colectivo, convencido de que tenía razón, convencido de que había aprendido algo. Pero no, para comentar eso, no quedó una oportunidad. Por suerte, cosas que a veces soy inafortunado en la vida, por suerte, otros me hizo ver que esa perspectiva, que en algún momento significó, de alguna forma fue doloroso, porque dedicar 5, 6 o 7 años de la vida a prepararse en algo y suponer que uno está aprendiendo algo que después va a utilizar y darse cuenta luego, insisto, afortunadamente, que me habían enseñado algo que no era derecho, fue muy importante para mí. Pero estuve 6 o 7 años aprendiendo algo que no era derecho. Ahora sí. Sí, otro ejemplo que se me vino a la cabeza, que también siempre mencionamos a lo largo de las clases, es el precepto jurídico de mi libertad termina donde empieza lo del otro, ¿no? Ahí claramente se ve al otro como un consecutivo de mí, termino yo y empieza el otro. Y para nosotros, y después lo vamos a explicar bien, es que nuestra libertad comienza cuando se une con la del otro, ¿sí? Como decía siempre Negri. Pero bueno, son cosas y teorías aprendidas desde una perspectiva distinta a lo que quizás ahora queremos mostrarles. Ya nos explayaremos en ese sentido. Voy a hacer claro, si me permitís, sí. respecto de la libertad, la idea de libertad. Dijimos que
Cuando el hombre aparece en el mundo, aparece la libertad implica novedad, implica comportamientos que no se sujetan a la ley de causalidad y efecto. Y es impresionante, creo profundamente, entre las dos teorías, está también un poco de honestidad intelectual, porque uno tiene que saber desde dónde lo dice y explicarle al que le está contando algo desde qué lugar lo está contando. Creo profundamente, no creo en la teoría evolutiva, sí creo en la teoría creacionista, y en punto de la libertad me parece importantísimo pensarlo desde ese lugar, pensar esto. Seguramente la libertad es el don más importante que puede tener alguien que forma parte de la creación, del orden de lo creado, la libertad, porque la libertad conlleva un peso que muchas veces nosotros no medimos. Es decir, Héctor dice, muchos autores dicen, ¿por qué se producen los conflictos? Se producen precisamente porque somos libres, pero entonces está mal ser libre, ¿no? Está muy bien ser libre. El problema es como somos seres limitados, inevitablemente los conflictos se producen por un uso contradictorio de la libertad. Es tan simple y complejo como eso. El uso contradictorio de la libertad por parte del ser humano nos lleva al conflicto, pero es el don más impresionante. Por eso, y tomo uno algo que tenía que ver con lo natural, por eso no somos partidarios, como eran algunos, de sostener que la base del derecho es una base de carácter de índole natural, porque esto implicaría contravenir la libertad. Si hay algo que es natural, como decía Aristóteles, los esclavos son esclavos por naturaleza, y por lo tanto, si era natural no se podía modificar, entonces ya queda seriamente y enormemente dañada la categoría de libertad. Los seres humanos somos los que nos dejan, podemos e intentamos hacer desde nuestra libertad, pero el conflicto se produce inevitablemente porque usamos contradictoriamente esta herramienta que es la más valiosa y la más importante. Y acá se quita todo idea, todo velo que tenga que ver con la predestinación. Ayer hablamos que uno de los enemigos fundamentales de la filosofía, siguiendo a Araujo, eran por ejemplo los dogmatismos, las naturalizaciones, el destino. O somos seres libres o no lo somos. Si nos apegamos al destino, si pensamos en el destino, si pensamos en lo natural, en la naturaleza, en los ciclos, entonces no tenemos libertad. Si asumimos que somos libres, entonces no hay destino. El destino tiene que ver con la propia construcción cultural o construcción del hombre. Esta es la riqueza que tiene la aparición del hombre en el mundo. Aparece la libertad y ya no se puede explicar nada por leyes causales, por eso por la novedad, pero claramente lo vamos a ver un poquito más adelante, somos seres limitados, entonces al ser seres limitados es que se producen estos conflictos. Eso era lo que quería, me parecía importante acotarlo respecto a que mencionamos al término libertad. Y ahora nos metemos entonces en las perspectivas antropológicas, que es una cosa más de base antes que Marina cuente, para que vean que todo esto está unido, trabado. Ayer les dije que nuestro punto de partida o la tesis fuerte era que todo sistema, por ejemplo el derecho, se apoya sobre una determinada imagen del hombre. Lo sepa o no lo sepa quien defiende esa postura. De una manera más sencilla, cada vez que hacemos un producto cultural, por ejemplo, que escribimos una novela, lo sepamos o no, estamos incorporando en el tono de esa novela parte de lo que nosotros, consciente o inconscientemente, nos entendemos o nos vemos a nosotros mismos como seres humanos. Quiero decir, vamos a poner un ejemplo inventado. Si me veo como un ser agresivo, marcadamente en guardia ante los demás, rechazando a los otros, no hay ninguna duda que esa manera, sea consciente o no, de verme a mí mismo y ver a los demás, se va a incorporar en las características que tenga la novela que yo escribo. Por eso es que es clave ver las perspectivas, porque el punto de partida es, hay una perspectiva sobre el hombre con pretensión de verdad que nos acerca más a lo que somos. Y hay otras que lamentablemente no. Y como dije ayer, todo se juega acá, porque ¿para qué aprenderíamos las perspectivas? Para construir un derecho
reconstruir un derecho que se apoye sobre una lectura de la condición humana válida. Y, por ejemplo, tomando una propuesta que era simplista pero tuvo mucho peso, yo les diría, tendríamos que desechar entonces de inmediato lecturas que ven de manera simplista y equivocada al hombre como naturalmente bueno o como naturalmente malo. Para eso nos sirve, si no salimos de esta lectura, muchas veces todavía hoy no hemos salido, el derecho que generamos para resolver los problemas de convivencia, que suelen ver al estilo Lombroso al hombre como condicionado tendencialmente malo, nos lleva a no poder modificar nada, como de hecho pasa. Al contrario, hay algo que no muchas veces vemos. Modificar, cambiar, reformar, modificar, cambiar, reformar, modificar, cambiar, reformar, para no lograr nada no es gratuito. No es gratuito, sino que genera que el problema se haga cada vez más grave, que es lo que nos pasa a nosotros hoy, siglo XXI. Vamos entonces, perdón, a las perspectivas antropológicas. Perdón, Adelante, profesor. Sí. Quería hacer una acotación. Disculpe, ando teniendo problemas para conectarme. Un claro ejemplo de esto que acaba de mencionar usted sería justamente la mirada que tengamos sobre el hombre, sobre qué tan punitivo o no desde el ámbito del derecho penal va a ser nuestro sistema, o hasta inclusive en el ámbito del derecho de las familias, si vamos a ir hacia una tendencia, o por ejemplo nuestras leyes van a ir a una tendencia más litigante o más conciliadora, como serían en nuestro caso. Quería hacer esa pequeña acotación, porque al final todo esto se vincula a las nuevas formas de solución de conflictos, como lo es el derecho colaborativo que surge en España. Sí, tal cual, Federica, como, o sea, esta, como dice Carlos, ¿no? Esta perspectiva que nosotros tengamos se va a proyectar en todos los ámbitos, ¿sí? En el jurídico, en el político, en el económico, en el religioso, en lo artístico. Esa es la particularidad que tienen, ¿no? las antropologías, que se proyectan en todos los ámbitos. Carlos, perdón, ¿ibas a decir algo? No, diría, coincido con Federica, ¿es? Sí, Federica. Sí, coincido con vos, y es una cuestión importante. Por ahí hay poco tiempo para trabajarla. Por ahí anualmente cuando lo hacemos le ponemos mucho el enfoque. El problema es que hay una tendencia cada vez más desde lo habitual, desde lo usual, a ver al derecho con una dimensión punitiva. Y esto es peligroso. Entonces, esta lectura que ve al derecho con una dimensión punitiva, que luego lo conecta con los conflictos o con los litigios, no deja también de ser una lectura reductiva, pero peligrosa. Una acotación muy breve, es un tema apasionante, hay que discutir mucho sobre esto, pero podría ser una solución a un problema que se podría haber resuelto mucho tiempo atrás, y es que en una parte, un filósofo como Platón, en una discusión sobre el tema de la justicia, después lo vamos a ver sobre el final del curso, pero quería contar esta línea porque viene ligada a la pregunta y a lo que estamos contando. Platón dice, para mí de manera genial, él dice, conversando con otro, yo le dice, no creo que el castigo sea la mejor manera de reencauzar, y pone el ejemplo de un animal, ¿no? Pone el ejemplo del bruto, el caballo, pone el ejemplo del perro, y le pregunta a su oponente, ¿te parece que un animal maltratado, al que se lo golpea, al que se lo castiga, muchas veces hasta sin motivo o necesidad, se vuelve más bueno, se apacigua? Y el griego tiene claramente que contestarle, no, de ninguna manera. El animal castigado se vuelve en última instancia muchísimo más agresivo. Bueno, esa imagen de Platón que a mí me parece imperecedera y que es claramente trasladable al problema del hombre, eclosiona en la modernidad, porque la lectura punitivista, la lectura de que hay que sacrificar a alguien para que una sociedad se mantenga, que fue el relato ideológico y mentiroso de la modernidad en el 1500, incorporando la idea de castigo, se consolidó estructuralmente en la modernidad, a tal punto que muchas veces nos cuesta trabajo, después de muchos siglos,
pensar de una manera diferente y seguimos creyendo que es necesario el sacrificio social para mantener el orden y la convivencia. Y esto viene de la mano con el castigo. Hay un libro interesantísimo, si alguno va por este lado o por este métier, de un jurista y un pensador enorme, Alagia, que se llama Hacer sufrir. Es un texto altísimamente recomendable, pero claro, no es el top 10 de lo que ustedes saben que en todo lugar, en todo centro educativo, en toda universidad, en todo lugar del mundo, de determinadas disciplinas, se bajan líneas sobre qué textos hay que usar y qué textos no. No es un texto que hoy se baje línea respecto de la cuestión, pero es un texto impresionante y para quien le interesa esta temática se lo recomiendo. Se llama Hacer saber y el argumento gira sobre la imposibilidad de que el castigo pueda resolver en algún momento los problemas de convivencia en el orden social. No te desvío más y vamos a perspectivas, entonces, Marina. Bien, bueno, volvemos un poquitito, vamos a hacer un reconto de lo que estuvimos viendo, ¿no? Hasta acá que nosotros empezamos a ver que la filosofía del derecho intenta recuperar y ver qué es el derecho, ¿sí? Nosotros desde una perspectiva humanista intentamos explicar al derecho desde el ser personal, ¿sí? Y es por eso que vemos un poco lo que es el ser personal, su origen, el porqué de su existencia, de la mano de la antropología. Como veíamos recién, el ser personal es un ser proyectivo que se hace en el encuentro con los otros, con esta característica distintiva que es la libertad que tiene, y en base a esa libertad dijimos que el ser personal puede tener una actitud de cierre o una actitud de apertura. ¿Apertura o cierre a qué? Es la consulta, ¿sí? Es la consigna. Es apertura o cierre a Dios, a los otros, a la naturaleza o con nosotros mismos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Y según haya una cierta tendencia a una actitud o a otra y frente a determinadas cosas, es lo que va a diferenciar a una época de la otra, ¿sí? Acá en esta clase vamos a ver un poco las diferentes perspectivas antropológicas que gravitaron a lo largo de la historia, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Cuando la conciencia social, como hoy decíamos, siempre hay excepciones frente a esa conciencia social, pero cuando todos tendemos a una determinada actitud de cierre o de apertura frente a Dios, a los otros, al otro o con nosotros mismos, es lo que va a diferenciar una época de la otra, ¿sí? Entonces, bueno, como decíamos, cada época y lugar tienen una forma específica de ver esta relación con la propia conciencia, con el otro y con Dios. Y la centralidad de uno de esos significantes, o el soslayo de alguno de ellos, es lo que diferencia a una época de la otra. La actitud que cada uno asume en el mundo implica una posición tomada con respecto a los demás, ¿no? Esta actitud puede ser de cierre o de apertura. De apertura hacia el encuentro, podemos ser seres abiertos al encuentro, o de reserva, seres cerrados al encuentro, ¿sí? Que evitamos los encuentros. Las distintas perspectivas que gravitaron, y las que vamos a ver hoy acá, son el colectivismo o totalidad, el individualismo, la egología y la perspectiva dialógica. Vamos a empezar con el colectivismo. En esta época, sobre todo, está caracterizado el colectivismo en la antigüedad, en la época antigua. Se ve a la persona como parte de un todo, ¿sí? Sobre todo en las comunidades antiguas, las personas no importaban por cómo eran, no se veía a la persona como ese ser único e irrepetible, sino que importaba más bien el todo, ¿sí? Se veía a las personas como parte de un todo, y lo importante era ese todo. La persona era solamente un elemento. No sé si se acuerdan,
lo vimos también en la facultad, que quizás en el colegio también, que la peor condena en la antigüedad era la extradición, la excomunión de ese pueblo, ¿sí? Salirte de ese todo era la peor condena. Entonces, el colectivismo se caracteriza por esto. La existencia de los seres, del ser humano, está orientada a ese todo, a proteger ese todo. Pero hoy podemos ver y podemos pensar que nuestra existencia no se agota ahí, ¿sí? Que hay algo más. Vamos a hablar de 3 ejemplos históricos, a mencionarlos nada más, de cómo se proyectó este colectivismo. Les había contado en la clase de ayer que Sócrates fue condenado a muerte, y en la época en la que es condenado, él todavía tenía muchos amigos con influencias, entonces le ofrecen escaparse. Y Sócrates, bajo un argumento totalizante, colectivista, dice que no, se queda, ¿no? Entonces él dice, cuando las leyes de Atenas me fueron favorables me quedé, no me voy a ir ahora que las leyes no me son favorables, ¿sí? Entonces él pone por encima suyo la ley, ¿sí? Él piensa la ley es todo, él quiere ir y cumplir con ese todo. Otro de los ejemplos es la justificación de la pena de muerte que hace Santo Tomás de Aquino. Él dice que cuando una persona tiene alguna parte de su cuerpo infectada, por ejemplo una pierna, el médico para salvarlo corta esa pierna para que la persona siga viviendo. Esto a él lo traslada a la sociedad, ¿sí? Cuando dice que hay una persona que, por ejemplo, comete algún delito, en pos y para defender la salud de la sociedad, él justifica que hay que eliminarlo, hay que sacarlo de la sociedad para que la sociedad siga avanzando, siga adelante. Él justifica la pena de muerte bajo ese argumento colectivista, poniendo la sociedad por encima de lo individual. Y otro de los ejemplos, bueno, el colectivismo se ve mucho en la época antigua, pero también tiene un resurgimiento con el nacionalsocialismo, con el fascismo, en donde la bandera era la patria es todo, ¿sí? Tú no eres nada, la patria es todo. Ese también es un argumento totalizante, un argumento colectivista, en donde se ve lo social mucho más importante que lo individual, ¿sí? Para ellos lo individual no era importante, sino que lo importante era ese todo, lo fundamental era ese todo. La sociedad reacciona a la idea de la persona como parte de un todo, entonces empiezan a buscar otra cosa, ¿sí? Una salida a este colectivismo. Y surge así una nueva perspectiva que se llama individualismo. La persona, en este caso, se presenta como un ser individual. Todo lo contrario a lo que sostiene el colectivismo, que la persona no es importante. El individualismo lo único que resalta es ese ser individual. Hay una creciente supremacía del yo, ¿sí? El ser humano se fue aislando de los otros y empezó a pensar en él, solamente en él. Toda la reflexión, las reflexiones de los seres humanos se centraban en su persona, ¿sí? En la propia subjetividad. Esta perspectiva estuvo vigente y se expandió durante muchísimos siglos, incluso hasta el día de hoy, y por todo el mundo. En la vida económica, política, religiosa y en el arte, lo individual era fuertemente enfatizado, ¿sí? En esta época. Y esto se vio reflejado también en el pensamiento del ser humano. Como decíamos hoy, todas estas perspectivas antropológicas, una vez que se instalaba, se proyectaba para todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, siempre en todos estos ámbitos lo individual era fuertemente enfatizado. El individualismo, que ahora vamos a ver un poco más, tiene y tuvo muchísimas consecuencias
al priorizar solamente la relación con la propia persona, dejó de lado las otras relaciones, ¿sí? Las relaciones con el otro, las relaciones con Dios, con la naturaleza, y esto trajo como consecuencias como la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, la devastación ecológica, en donde ya no nos dejó de importar el planeta para las próximas generaciones, ¿sí? Solamente hacemos uso y abuso de todo lo ecológico para nosotros y para sobrevivir hoy sin importar lo que viene después, ¿sí? Esa ruptura de la relación con la naturaleza también se ve hoy y es producto de este individualismo, ¿no? De centrar nuestra atención en nosotros mismos. También hay una negación y una domesticación racional de Dios. También es otra relación soslayada. El individualismo hace que estemos aislados y solos. Y otra de las consecuencias es el materialismo, ¿no? Hay una relación desmedida con las cosas. En esta época se dice que el ser humano, como está lejos del otro, busca acercarse a las cosas, ¿sí? Está fuertemente aferrado a las cosas de las que puede hacer uso y abuso, ¿no? Las tiene como herramientas, ya que las puede dominar, es esa la relación que protege, ¿sí? Después vamos también a ver un poco más esto del materialismo. Bueno, en esta perspectiva antropológica aparece un yo vencedor, solo y poderoso. ¿Qué pasa con el otro? Profe, Sí. ¿cómo se dan las relaciones sociales o humanas en esta teoría? Bueno, acá justo es lo que vamos a ver, ¿no? Para esta perspectiva, el otro está, ¿sí? Aristóteles, él habla del ser de las cosas, de los animales y de los seres personales, ¿no? El ser de las cosas es estar solamente. Y es lo que pasa en esta perspectiva antropológica con el otro. El otro está como las cosas, ¿sí? Si me sirve, lo uso. Si no me sirve, no lo uso. El otro está, pero como parte de mi dominio. El otro está para dominarse, ¿sí? Y si lo puedo dominar está ahí, pero no hay una relación, es lo que decíamos hoy. El otro no aparece como un ser constitutivo de mí, sino como un ser consecutivo, como algo que viene después. El gran argumento ¿no? Mi libertad termina donde empieza la del otro. El otro aparece como un obstáculo de mi libertad, ¿sí? Este es un fiel reflejo del individualismo. El otro está, pero no es importante, no es una parte constitutiva. Solamente lo uso si me sirve. Esa es la relación con el otro que se presenta en el individualismo. Ahora vamos a ver algunas corrientes individualistas. Digamos que lo que vamos a explicar ahora son... Sí, Federico. Entonces podríamos decir que el individualismo estaría, digamos, de una manera relacionada con un colectivismo regional, por decirlo de una manera, para poder interactuar y ser el yo vencedor. No solo como un ente, como un ser humano solo, sino que va a necesitar siempre del par para autosatisfacerse por sí mismo, digamos. ¿Cómo es la conexión? Ahí no entiendo bien, ¿cómo es la conexión entre que vos hablaste de colectivismo y individualismo? ¿Cómo sería la conexión? Claro, por lo que venía escuchando, o sea, en el individualismo, o sea, va a necesitar siempre de un grupo regionalizado de más personas, o sea, de más sujetos para poder, como decía en el ejemplo que decía el ser yo vencedor. Por sí mismo, en el sistema individualista no podría llegar a ese estado de vencedor si no tiene a los pares consecuentes. Si me permitís, María, respecto de la lectura individualista, tiene como nota el que el hombre se hace a sí mismo. Es el famoso self-made americano. La idea individualista, en líneas generales, indica el hombre se hace a sí mismo. Si el hombre se hace a sí mismo, no necesita de los demás.
para realizarse. Por eso Marina decía que el otro no es constitutivo, sino es consecutivo. El otro está, podría no estar. Si está, bien, si no está, me da lo mismo. Yo me puedo hacer a mí mismo. Ahora, la realidad demuestra que hay otros. Al individuo, la realidad le indica que hay otros individuos. Entonces, viene el momento en el que se contactan entre sí los individuos. Y aparece el primer problema. Porque si yo me hago a mí mismo y no dependo de los demás, y tal vez el que tengo enfrente no me guste, me moleste, me estorbe, y el otro piensa lo mismo, inevitablemente se va a producir el conflicto. En ese conflicto, quien sea más astuto, más fuerte, más vivo, podrá dominar al otro. Pero esto no implica que yo necesite del otro para realizarme. Al contrario, la consigna individualista es puedo... La famosa, hay una consigna que muchas veces da vuelta, que no deja de ser una falacia, que dice, somos las personas que nos hemos hecho a nosotros mismos. Nadie se hizo a sí mismo. Si uno analiza la historia de cada ser en concreto en particular, va a haber innumerables influencias del primer minuto de vida. Entonces, esa es una falsedad y en última instancia una ilusión, algo que puede repetir uno porque con la idea del individualismo apareció la idea de la autoayuda, etcétera, etcétera. Pero yo prescindo del otro. Ahora, si al otro lo tengo enfrente y tal vez, como decía bien Marina, la salida sea, vamos a ver si lo puedo manejar, vamos a ver si lo puedo dominar. El tema de vencer al otro, porque el individualismo es una actitud inherente a la condición humana, como es la actitud de cierre, así como es inherente a la condición humana la actitud de apertura. El individualismo en la modernidad arranca con la invasión y la destrucción de América. El primer yo que invade, poseedor, que destruye todo un continente, destruye culturas que funcionaban perfectamente, fue con, como digo, con la colonización y destrucción de América. Ese ego conquero, yo puedo, yo domino. A partir de ahí, toda la historia de América Latina implica, y en otros lugares del mundo, un formateo a la sociedad a la idea de individualista y a la idea de poseedor. El individualismo ha atravesado muchísimas etapas. Te diría o les diría a ustedes, hay un autor muy interesante que se llama Gilles Lipovetsky, que es un pensador francés, tiene escritos, si bien se lo ha tratado como un bestseller, algunos de sus libros tienen bastante profundidad, y él marca que en los últimos 2 siglos ha habido cambios en el individualismo. Ya no es tanto el egoísta el que quiere vencer, sino el que hace culto de su propio cuerpo. Una de las últimas tendencias individualistas es poner todo el énfasis en el propio cuerpo. Ustedes rápidamente se darán cuenta toda la movida cultural que explica esto. Y él dice, es una forma crasa de individualismo. Es como Narciso, ¿no? De la mitología griega, que se contemplaba en el agua y se veía absolutamente bello, y tan bello que no puede dejar de contemplarse hasta que termina ahogado. Se cae a la fuente de agua y se ahoga. Perdone que me extendí pero me pareció importante. Esta es la idea individualista. No necesitamos del otro. Si el otro está y lo puedo utilizar, lo utilizo. Si no, lo desecho. Caso contrario, el colectivismo implica... Hay formas de colectivismo actual. Por ejemplo, un sindicato es una forma muy fuerte de colectivismo. ¿Pero por qué? El sindicato es importante, ¿por qué? Porque muchas veces lo que uno no puede conseguir en forma separada, lo puede conseguir con otro. Es la idea de colectivo. Entonces ahí también tenemos una idea de que el colectivo, el sindicato es más importante que el trabajador y de alguna manera permite rescatar al trabajador de esa situación de desigualdad instaurada con el maquinismo, que es la relación de patrón-obrero. Pero tiene notas diferentes. Recuerden esto, para cerrar esta respuesta. Las dos lecturas que nosotros estamos criticando parten de algo que es cierto. El colectivismo parte de la idea de que el hombre se desarrolla desde el primer minuto de su vida hasta el último dentro de grupos sociales. Y contra eso no hay vuelta. Nacemos dentro de un grupo, 2 personas, 3 personas, y vivimos en ambientes donde compartimos diferentes grupos, familia, escuela, trabajo, sindicato, lugar de estudio, la calle.
De eso no nos podemos salir. Este dato es cierto. Ahora, no es cierto que sea más importante el todo que nosotros mismos. De hecho, el todo en sí mismo es una entelequia. No existiría si no existirían las personas que lo forman. Y el individualismo también parte de un dato cierto, que somos individuos. Ese es un dato primario. Biológicamente somos individuos integrantes de una especie. Pero ese dato primario llega hasta ahí nomás. Los seres humanos, además de ser individuos, estamos destinados a hacer otra cosa. La hormiga también es un individuo de una especie. Nosotros somos seres humanos, somos otra cosa. Y estamos destinados a ser personas. Por eso, la clave, y hablamos de ser personal, en el ser humano es convertirnos en persona. Por ende, lo individual es un simple punto de partida, pero no puede ser cierto nunca ese famoso apotegma, y no lo es tampoco en la práctica, de que podemos hacernos por nosotros mismos. Vamos a ver, ahora van a venir algunos ejemplos, pero el más evidente, Marina dio varios que tenían que ver con la teoría del derecho. El más evidente y también me parece pernicioso es la explicación que todavía se sigue dando hoy en día cuando se explica o se va a lo político, las teorías contractualistas. Conocen las teorías contractualistas, seguramente la han estudiado en alguna materia como político. ¿Cuál es el error de estas teorías? Claro, ¿cuál es el error de estas teorías? Jean-Jacques Rousseau, que sostiene que los hombres, para evitar todo tipo de conflictos existentes entre ellos, o mejor dicho, también los gobernantes y sus gobernados, sostienen a través de ese contrato social que uno de ellos va a asegurar la protección de esas personas, que por ejemplo que no pasen hambre, por así decirlo, mientras que los otros van a obedecer justamente los mandatos de esa persona que gobierne. No obstante, si esa persona gobernante se vuelva incompetente para gobernar como tal, entonces los gobernados tienen el derecho de removerla del poder, y que fue todo esto uno de los argumentos que sirvió dentro del iluminismo para derrocar a los reyes franceses. Bien, estamos muy bien contados y resumido la teoría. ¿Cuál es el problema de las teorías contractualistas? Primero, se apoyan sobre un mito, sobre una invención. Sobre la bondad o la maldad del hombre. Claro, la teoría del contrato social es un mito. No hay corroboración empírica alguna en la historia que pueda presentar un ejemplo de esto que yo llamo mito del contrato social. Por otra parte, supone, como lo cuentan, por ejemplo, lo cuenta Hobbes y lo cuenta Locke, cuando ellos hacen también el relato del contrato, ellos dicen que el ser humano caminaba desperdigado por el mundo durante muchísimo tiempo hasta que en algún momento, en algún lugar del planeta, se encontraron dos individuos. Esto es una falacia y supone dos cosas que no tienen entidad. Primero, ¿qué le pasó a ese individuo y cómo se constituyó ese individuo como individuo dotado de libertad, razón y capacidad de raciocinio para después de toda una historia encontrarse por primera vez con otros individuos? Acá hay algo que está faltando en la historia, que precisamente se oculta porque si no la historia sería ridícula. La idea de que los hombres no se desarrollan, los individuos solos, como si se tratara de un animal, que se va desarrollando solo y nada en el mundo, crece, le sale la barba, se es un varón, se hace más alto, se hace maduro y por ahí de golpe, casualidad, caminando por el mundo se encuentra con otro. No, esto es, de alguna manera, permítanme el término, también es una tontería. No tiene ningún correlato ni empírico ni argumentativo. Segundo o tercero, para cerrar, algo más importante. Muchas veces dicen, bueno, lo que pasa es que la teoría del contrato social es como una hipótesis de trabajo, habría que pensar que tal vez, como intentando buscarle la vuelta a algo que es indemostrable. Ahora, yo digo lo siguiente, uno puede utilizar una hipótesis de trabajo como hipótesis a lograr o a descubrir o a imaginar. El problema es que si yo, partiendo de esa hipótesis, armo una teoría y cierro una teoría con características o exigencias normativas, ¿qué quiero decir? Los que idearon la teoría del contrato social no se limitaron al completar la teoría
diciendo, bueno, esto podría pasar o tal vez no podría pasar. No, le dieron un tinte normativo. Dijeron que esta era la condición humana, dijeron que esto debía ser así porque esto se correspondía con la propia naturaleza del hombre. Falaz por donde se lo mire. Sin embargo, este contrato que nunca nadie firmó, nunca nadie nos llamó a firmar y no puede explicar la realidad social, sigue siendo, y es otro problema, como una explicación supuestamente coherente y fundamentada de las formas de organización social. Y cierro acá Profesor, esta explicación. Sí. le hago una consulta. ¿Esto incluye también las teorías de Francisco Suárez? Todas las teorías contractualistas de cualquier tenor, laicas o seculares, que impliquen suponer un sujeto que aparece en el mundo ya adulto y maduro y celebra un acuerdo, un convenio para poder desarrollarse, tal vez no en el sentido de Suárez, sentido negativo y mezquino, y como enemigo del otro, o como el lobo del hombre como Hobbes, también tienen un punto de vista ficticio. No hay, insisto, las ciencias modernas como la etología, que han investigado en profundidad la historia de la humanidad y reconstruyendo en miles y miles de años la historia, demuestra que haya algún rastro de la celebración de un contrato que tenga estas características, al menos como lo cuentan todos los contractualistas. Y no viene a funcionar el contrato social o el supuesto contrato social como un límite a la violencia, porque estando el mundo como está hoy en día, yo me imagino que si no existiera el derecho positivado estaríamos todos muertos. Diría que es interesante lo que planteas, pero diría que el derecho positivado también contribuye más a la muerte que para la subsistencia. Sí, pero me parece que contribuye más el enfoque que el derecho, entre comillas, le da a la problemática social, que incluye el conflicto, que es marcadamente punitivista, lo que hace es agrandar el problema más que resolverlo. Y esto es un dato del que no podés no partir, porque todo intento de modificación, nosotros vamos a decir que el derecho tiene un carácter utópico más adelante. Carácter utópico implica ver un camino diferente, pero no que vamos a llegar a ese camino, pero que sí sea empíricamente posible. Y lo importante es el camino, la posibilidad de transitar otro mundo es posible, dicen los foros sociales latinoamericanos. El problema es complejo, pero insisto, la idea de contrato, que es una idea también, aparte de ser individualista, peligrosa, porque apunta a lo supuestamente más duro en el ser humano. Fíjate lo que decía Locke o lo que decía Hobbes, y explicó muy bien tu compañera. Nos vamos a mantener juntos por determinado momento, vamos a ceder nuestra libertad por miedo a destruirnos por determinado momento, pero esto también puede implicar que cuando haya discordancia lo podemos romper. Mi pregunta sería, ¿qué nos hace suponer que en el origen, porque es una lectura marcadamente pesimista de la condición humana, ¿qué nos hace suponer que en el origen los seres humanos lo único que hacen o hacían era pelear o volverse uno contra otro? Pero además marcando que son racionales, los contractualistas, Kelsen toma parte de la idea contractualista en su explicación de la teoría del derecho, es marcadamente contractualista, pero peor, porque él dice, los seres humanos, fíjense lo pesimista la lectura de Kelsen, que Kelsen hace sobre el hombre. Kelsen, por supuesto, no podía no pensar de otra manera porque nació en un mundo cuyo formato ya era la idea contractualista. Él dice, los seres humanos somos seres racionales y libres. Hasta ahí vamos bien con la explicación de Kelsen. Pero después agrega, tenemos un pequeño problema, dice él. ¿Cuál es ese pequeño problema? Y ese pequeño problema que tenemos los seres humanos, dice Kelsen, es que tenemos una racionalidad limitada. Que sí nos movemos en búsqueda de satisfacer nuestros propios intereses, y no está mal, pero que nuestra racionalidad está limitada. Y fíjense la conclusión a la que llega Kelsen. Dice, en consecuencia, esto solo nos va a llevar, cuando
nos vinculemos con los otros, en la mayoría de los casos, al conflicto. Entonces, ahí viene la pregunta y la respuesta fuerte de Kelsen. Dice, entonces, ¿qué hacemos para evitar ese conflicto que, según él, es ineludible? Aparte de menoscabar la racionalidad humana, porque él dice que es limitada. Él dice, entonces tenemos que pensar algo, dice Kelsen. Tenemos que pensar algo que resuelva ese problema. Y ahí aparece una de las famosas conceptualizaciones kelsenianas, después repetidas, cambiadas y tomadas por la teoría dominante, que dice lo siguiente: el derecho es una técnica de control social. ¿Técnica por qué? Porque es un medio, no tiene finalidad alguna, es un medio. ¿Para qué? Para controlar. Hay que controlar socialmente a los seres humanos, porque si no los controlamos socialmente, nos terminamos peleando, matando y aniquilando entre todos. Y además, porque no hay otra manera de hacerlo, ya que nuestra racionalidad es limitada. ¿Qué significa racionalidad limitada? Perdonen que me extienda. La famosa idea de racionalidad instrumental moderna. La famosa idea de racionalidad instrumental moderna dice que los seres humanos tenemos capacidad para pensar medios para resolver o lograr ciertos fines. Lo que no podemos pensar es cuáles son esos fines racionalmente mejores para nosotros. Es decir, soy racional en la medida que, vamos a poner un ejemplo simple, como que ponía Nino, quiero llegar a Buenos Aires y estoy apurado. El medio para llegar a Buenos Aires, si en una hora me dicen, bueno, andate caminando, andate en bicicleta, subite en auto viejo o subite al tren eléctrico. Yo soy racional si elijo el mejor medio, claramente el tren eléctrico, para llegar rápidamente a Buenos Aires, cualquiera sea el motivo. Ahora, esa es la racionalidad instrumental, dice que hasta ahí llegamos los seres humanos, no nos piden otra cosa. Y esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque toda sociedad, cuando convivimos, buscamos metas, se supone son comunes. Entonces, yo me imagino, haciéndole la pregunta a este autor, a esta jurista, viene diciéndole, ¿y nos podemos poner de acuerdo en ciertos fines racionales para convivir como sociedad? Y supongo que Kelsen contestaría lo siguiente: no, imposible. Bueno, no sabemos. No podemos, dice él, racionalmente ponernos de acuerdo en cuáles son las mejores formas de convivencia. Nuestra racionalidad no nos permite ponernos de acuerdo, generar un consenso que diga, por ejemplo, busquemos el orden, la paz o la justicia. Pero entonces, si esto es así... Perdón, o sea, el hombre no tendría capacidad creadora, entonces. Sería no tendría una capacidad para elegir entre sus opciones nada más. Tendría una capacidad muy limitada, que sería elegir el mejor medio para lograr a determinado fin. Pero voy a esto, a lo delicado que es esto. De un segundo, así termino la idea y te escucho. Si esto es así, como durante 2 siglos se creyó planetariamente que esto era así, al menos en esta parte del mundo, va a haber un problema. Porque ¿quién va a decidir el objetivo que una sociedad tiene que buscar al convivir? Si nos convencieron de que racionalmente no nos podemos poner de acuerdo en esto, ¿quién elige? Porque, ojo, no se puede ocultar lo que intenta ocultarse. Es que en la realidad hay alguien que decide qué tipo o qué forma de convivencia es la que tiene que ser alcanzada o tiene que alcanzar a los sujetos. Y ahí es donde viene el problema. Y tal vez Kelsen nos haría una mueca y no nos respondería nada, porque la respuesta es que si no somos los seres humanos capaces de determinar racionalmente los objetivos, la historia demuestra que hay alguien que pone los objetivos, y no somos nosotros, no es la sociedad. El que pone ese objetivo es el que detenta el poder político, es decir, el que pone el objetivo es el poder. Esta es la idea, esto es lo que quería cerrar. Sí, te escucho. Y el concepto de uso contradictorio de la libertad no implica una posición de poder. Usar contradictoriamente la libertad tiene que ver con nuestra finitud, con nuestra falibilidad. No somos perfectos. Ahora, eso no significa que no seamos capaces de ir más allá de la razón instrumental. Si se quiere, podemos hablar de una razón dialógica, de una razón cordial. Hay una posibilidad de que los seres humanos vayamos más allá de elegir los mejores medios para determinados fines
y nos podamos poner de acuerdo en esos fines. Pero para esto tenemos que bucear en la condición humana. Para saber qué fines proponer o para lograr un consenso sobre los fines, primero hay que indagar sobre la condición humana. Y no lo vamos a poder hacer si todavía seguimos buceando en la imagen, en la condición humana que nos ligó la modernidad, que es la idea de individuo, que está plenamente marcada, temporizada en movimientos individualistas, como por ejemplo el liberalismo. No sé si vamos a tener tiempo después de contar a Adam Smith, ¿no? Porque los modernos, para no dejarte sin respuesta, el don más preciado del ser humano es la libertad. El problema es que muchas veces no lo sabemos usar. Y usarlo bien en todos los casos no nos es posible, porque no somos perfectos. Sí, muchas veces esas diferencias entre los seres humanos hace que resolvamos de manera contradictoria. Quiero decir, contradictoria implicaría, en vez de llamar a otro para que colabore conmigo, intento eliminarlo, intento desterrarlo. Ese es un mal uso de la libertad. En vez de convocar a la participación como parte del tentador del pueblo a toda la comunidad, el que tenta el poder político es uno o dos. Bueno, ahí también estoy haciendo un mal uso de mi libertad y un uso contradictorio. Y es un riesgo, la libertad es un riesgo, es un don enormísimo, pero también es un riesgo. Y vaya que muchas veces ya hemos cruzado esa línea de riesgo. Una nota más respecto porque a nosotros como sociedad culturalmente hemos recibido mucho más del individualismo por ser parte de Occidente y vivir en este lugar del mundo que del colectivismo. En todo lo que hacemos, las sociedades latinoamericanas en todo lo que hacen están permeadas por esta idea individualista occidental. Dos datos para no extenderme demasiado, para cerrar esta pequeña idea que termine Marina. Si ustedes se preguntan, una clave de la lectura que puede tener una sociedad es el lenguaje. Dicen los filólogos que una clave esencial para entender cómo se ve una sociedad a sí misma, aún no conscientemente, es su lenguaje. Y si nosotros hacemos un análisis de nuestro propio lenguaje y lo asumimos críticamente, sin ambages, vamos a descubrir que la palabra yo la utilizamos hasta el cansancio. Yo, esto, yo. No, claramente dice Carlos Leckendorf, un filólogo de primera línea, eso del pronombre personal yo está indicando, aunque muchas veces no nos demos cuenta de esto, lo marcadamente individualista que somos como sociedad, que además tiene una explicación, porque no nacemos malos ni nacemos buenos, ya lo sabemos esto. Tiene una explicación que podrá darse. Cierro con esta ideita. Los modernos reaccionan contra lo religioso, contra la idea de Dios. ¿Por qué? Porque alguien mencionó a Kant. Kant era uno de los que de alguna manera propone algo secular, porque para Kant la idea de que los seres humanos se apoyaran en Dios era como la idea de alguien que para caminar utiliza muletas. Puede caminar sin muletas o que sin lo apoye otro. Entonces, ¿para qué recurrir a la idea de Dios? Que es que alguien piense por nosotros. Entonces, dicho esto, como dice un pensador dialógico, Martin Buber, se oscurece Dios. Dios no puede desaparecer. Hay lo que él llama un eclipse de Dios. La sociedad, como en un eclipse, tapa una de las caras de Dios y se olvida de Dios. Y los modernos dicen, fíjense, prestemos atención a esto que es interesante, ¿no? Porque acá aparece muchas veces lo contradictorio de la lectura individualista en diferentes niveles. Ellos dicen, dejémonos de dioses. Basta de dioses, basta de todo. Basta, hasta incluso algunos, al estilo Leviatán, basta del Dios-Estado. Ahora, la pregunta, si nosotros pretendemos romper con todos los dioses, incluido con el Dios de la Biblia, el problema es que no creemos otros ídolos que vengan a reemplazar al Dios que hemos querido eliminar. Y acá aparece claramente el ídolo para antonomasia generado desde las primeras décadas del año 1900. Ustedes saben a qué me refiero, esto tiene que ver con lo económico. ¿Saben qué ídolo inventamos? Como los judíos rechazan a Dios y convierten y tallan el becerro de oro y empiezan a adorar el becerro de oro. Bueno, el ídolo que viene a reemplazar a Dios es el mercado.
Esta enorme contradicción e inconsistencia, desterrar a un ídolo para crear otro, es otro de los graves problemas del individualismo. Esto se ve, por ejemplo, en la lectura claramente económica de Adam Smith, que es el creador del pensamiento neoclásico. Y el problema de Adam Smith es que él le atribuye, como todo individualista en ese momento estaba pasándose de la sociedad feudal a la sociedad mercantilista. Entonces, había un cambio muy profundo. ¿Por qué? La sociedad feudal, una sociedad estamentaria. Lo nuevo era alargarse a partir de los descubrimientos a comerciar. Empieza a nacer lo que denominaríamos clase de los comerciantes. Es un cambio sociocultural muy fuerte y muy profundo. El que se arriesga, el que va a intercambiar. Este movimiento cultural, que se explicaría claramente porque una de las tendencias del ser humano es a mejorar su condición, que era coyuntural a ese momento, Adam Smith lo convirtió en un rasgo innato a la condición humana. De ahí la idea de egoísmo, de ahí la idea de homo económico, de ahí la idea de que solo privilegiamos nuestros propios intereses, de ahí la idea de que el respeto irrestricto al mercado implica dejar de lado disfuncionalidades del mercado. ¿Saben cuáles son las disfuncionalidades del mercado para el discurso dominante o corriente de la Escuela de Chicago a partir de para acá? Los derechos humanos. Son absolutamente disfuncionales a este intento de proponer hegemónicamente el mercado. Entre paréntesis, comentario, pobre tarea, pobre, que es difícil, que es la tarea del derecho. Siempre y hoy en día, ante todo este panorama, si no pensamos el contexto, no vamos a poder entender el derecho. Adam Smith, entonces, introduce un dato que era coyuntural y cultural, como era un cambio de paradigma, como un dato inherente a la condición humana. Y ahí aparece el homo economicus, el ser humano es racional en la medida en que privilegie siempre sus intereses, y no más que sus intereses, y no otra cosa. Y viene el famoso relato, el famosísimo relato o mito, que no tiene ninguna corroboración empírica, por el contrario, tiene una terrible tragedia empírica corroborable en el planeta, que es el famoso juego de la galera y el bastón, de la galera y el bastón, que es la aparición de la mano invisible del mercado. Como si se tratara de un fenómeno paranormal, esa mano invisible del mercado que nunca nadie vio, nunca nadie ayudó, y simplemente lo que hizo fue acrecentar en un 1% la riqueza en pocas personas en este momento en el planeta. Ese mito de la mano invisible del mercado fue otra, como dice Negri, otro de los datos que aportó el individualismo y que hoy padecemos, y que precisamente implicaría una crisis moral. Me extendí, pero porque me pareció importante. ¿Qué pasó con el derecho en ese interín? Y el derecho se cargó de consignas individualistas, como las que marcaba Marina. Miles de consignas individualistas. Mi libertad empieza cuando termina y empieza la libertad del otro. ¿Saben lo que decía Negri de esto? Que si fuera cierto que mi libertad empieza o termina, donde empieza o termina la libertad del otro, y como dijo Marina, el otro es un obstáculo, si le ponemos una bomba y hacemos volar a 10.000 vecinos, voy a tener muchísima más libertad, porque el otro, que es un obstáculo, ya no me va a impedir que mi libertad llegue a donde quiere. Un delirio. Esto es parte de la cocina de la modernidad. El hecho de la ley es la ley, la idea de derecho subjetivo y otras, ¿no? El ídolo hoy es el mercado, pero desde hace más de 300 años mínimo para acá, de las revoluciones burguesas, es la propiedad. El mercado incluye la propiedad, no la excluye. Derecho de propiedad es uno de los grandes arietes del mercado. El derecho, sobre todo, derechos que tienen que ver con lo individual, y con lo individual con un carácter absoluto. ¿Cuánto trabajo nos costó a nosotros modificar en la Constitución? Y la modificación es una parte, ¿no? El cambio en el texto es una parte. Después viene lo más difícil, que es el cambio de conciencia, que todavía eso está muy en pañales. ¿Cuánto nos costó pasar de la propiedad individual? Por eso yo dije en la clase de ayer, ¿cuál es el ciudadano moderno?
El ciudadano moderno es el propietario. No tiene propiedad, señor, no es ciudadano. Con determinada renta. No tiene renta, señor, no es ciudadano. Varón, porque las mujeres estaban en el último lugar de la olla. Más todavía, blanco, mestizos, América Latina, negros, criollos, no eran bien vistos. Y más todavía, sexualmente ortodoxo, con todas las barbaridades que esto puede implicar respecto de los derechos de las personas. Esos son los cónclaves y esto se traslada al derecho. Eso se traslada lamentablemente al derecho, porque es muy difícil escapar de esa impronta individualista que como cultura, como parte de Occidente tenemos. Además de ser difícil las maneras de cómo se formatea. Lo que hoy vivimos y la escasa resistencia a movimientos de este tipo, diría locuras de este tipo, es el formateo que han hecho de nosotros. Como dice un coreano, un lucidísimo coreano, filósofo coreano, Han, él dice, hoy la manipulación de las conciencias ya no viene por el lado del poder, de las armas, de los cañones. Hoy la manipulación de la conciencia del ser humano viene de una manera mucho más sutil y por eso mismo muy difícil, no diría casi imposible de detectar y de eliminar. Y él lo liga a la seducción. Y lo liga, por supuesto, como decía Marina hoy, al materialismo, y lo liga a la tecnología, a Internet. Nos seduce tanto, somos tan esclavos de la imagen de Internet que en última instancia perdemos, o hemos perdido en gran medida, primero, descubrir cómo nos manipulan con los algoritmos, y segundo, resistir. Y tercero, no darnos cuenta de esto, porque estamos seducidos por la era de la imagen, sin contenido. Enorme problema para resolver para las nuevas generaciones, pero somos optimistas que el grano de arena implica entender bien qué sea el derecho, para poder a partir de allí empezar. La idea de derecho tradicional no sirve para esto, y sí sirve para hacerle el caldo gordo a Marx, es decir, para entender un derecho positivizado que simplemente recupera lo que es, no es derecho. Si me permiten, agrego otra idea y no pongo en jaque sus cabezas. Yo creo que ustedes tienen muchísimas neuronas y hay que explotarlas y hay que aprovecharlas. Tenemos que aprender a combatir la naturalización. Uno de los graves problemas y flagelos de la sociedad en que vivimos es la naturalización. ¿Saben qué es la naturalización? La naturalización implica aceptar algo porque está, porque lo aceptan todos, porque se repite, porque generaciones lo hicieron de la misma manera o porque siempre se dijo que estaba bien. Ahí ya convertimos algo en natural, porque natural, como dije hoy, tiene como cierta connotación religiosa. Aristóteles decía que lo natural no se puede contrariar, porque contrariar lo natural es ir contra los dioses. Hoy nosotros decimos, no podemos contrariar lo natural porque sería ir contra otro dios que no sabemos cuál es, o un ídolo falso, o un ídolo de barro. ¿Quién dijo, a pesar de que esto se venga sosteniendo o defendiendo durante siglos, quién dijo que la mujer es inferior al varón? ¿De dónde sacaron esto que se naturalizó y que hoy en día sigue estando presente? Esta es una de las gravísimas naturalizaciones que nosotros todavía no hemos desmontado. ¿Quién dijo que la sociedad, la historia de la sociedad, la conformaron en el origen los machos, los varones, el patriarcado? Esto es algo naturalizado, esto es algo que la mayoría no discute, asume y da por presupuesto. ¿Quién dijo que el derecho es coactivo? Otra naturalización del castigo que tiene que ver con la naturalización de una de las funciones del Estado, que es perseguir y castigar. ¿Quién dijo que esto es derecho? Es otra naturalización. Lo primero que tenemos que hacer para modificar el status quo, hay varias opciones, porque esto lo proponemos. Todo, gran parte, mucho, algo y nada. Si nos toca las de arriba, si estamos de acuerdo con las de arriba, lo primero que tenemos que hacer es combatir la naturalización. Y para combatir la naturalización hay que desnaturalizar al derecho, que lo ve exclusivamente, y si lo sigue viendo exclusivamente como un sistema de normas destinado a lograr un orden con carácter o con connotación punitivista. Perdón, me excedí en el tiempo.
Gracias, profesor. De nada. Perdón, Marina, cerralo vos. Te robé unos minutos. Sí, no pasa nada, Carlos. Ya son las 8:05 casi, así que lo dejamos acá y seguimos la clase que viene, ¿les parece? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por Sí, supuesto. ¿cómo no? Hay varios compañeros escribiendo en el grupo diciendo que no se pueden matricular a cátedras virtuales porque expiró el tiempo y quería saber si se puede abrir hasta un ratito para que podamos. No, fíjense, yo sé lo que puede pasar. Fíjense que hay 2 o 3 ítems. Uno de los ítems dice curso preevaluativo, el otro dice curso intensivo de verano. El último, ustedes tienen que ingresar al que dice curso intensivo de verano. Yo por lo menos no la cerré a esa matriculación. Si está cerrada, la del curso habitual. A esa sí no van a poder. Pero la que a ustedes les corresponde, yo no toqué nada. Así que fíjense que sea preevaluativo de verano. De todas maneras, gracias por hacérmelo saber. Ahora me voy a fijar por las dudas. Y Sí, si porque yo ocurriese ingresé al esto, de lo voy a preevaluativo abrir. intensivo de verano y está cerrada, cerró Déjame ayer ver, espera. la automatriculación. Espera, dame, si tenés un segundo. Sí, no pasa nada. Si tienen un segundo, permítanme que Hola, lo perdón, revise. no sé, ahí está. Perdón que interrumpa, pero ahí lo muestro. No sé si se llega a ver bien, pero sí dice preevaluativo verano 2024 y dice que no me puedo matricular porque terminó el 1 de febrero a las 19:55. Sí. Quizás ya estaba configurado así. Dame un segundito, que estoy llegando ahí. Usuarios. Programas de matriculación, dame un segundo. Ahí está. Métodos de matriculación. A ver. ¿Habilitar matriculaciones existentes? Sí. ¿Permitir nuevas matriculaciones existentes? Sí. Fecha límite, correcto. Gracias por la... Vamos a ponerlo porque más del 7, 8 ya no van a poder ingresar. Además, por una cuestión... ¿El lunes que el 7? El lunes es 5, ¿no? 5. Sí. Bueno, vamos a poner el 7, que ya tenemos definido los alumnos que van a incorporarse definitivamente. Ya modifiqué la fecha, disculpe. así que ya se pueden inscribir, ya está modificada, ahí está abierta. Buenísimo, ahí Gracias. ya pude matricularme. Profesor, disculpe. Quería saber si también cuando ya uno se matricule podría también, en el caso de que se lleguen a cambiar los links, dar el mensaje o la notificación en el área de avisos. Porque hoy, por ejemplo, lamentablemente me enteré tarde justamente del cambio de link. Sí, les pido disculpas, el problema es que supuestamente el sistema, la nueva plataforma ya estaba arreglada para fijar el calendario, de hecho armé la clase, puse el horario y cuando llegué el momento no me permitió entrar y estuvimos luchando como 20 minutos para poder entrar, entonces tuvimos que recurrir a esto.